Hola, ¿cómo están? Es un gusto nuevamente compartir aquí con ustedes. Estamos en Camino al Desarrollo, programa auspiciado por la Federación de las Cooperativas de la Producción, FECOPROD. Hoy estamos con una persona, un amigo, una persona realmente con amplios conocimientos sobre temas empresariales, temas de la producción, cooperativa en general, pero que obviamente mejor que él mismo nos lo diga. Él es el licenciado magíster Roberto Maida. ¿Cómo estás, Roberto? Qué bueno tenerte aquí. ¿Qué tal, doctor? Un placer compartir contigo y con todos los seguidores de la RCC y del programa Camino al Desarrollo. Al contrario, Roberto, es un gusto tenerte aquí. Bueno, Roberto Maida es consultor empresarial, gestión empresarial y comunicación estratégica relacionado al sector de las cooperativas, todo lo que tiene que ver, por supuesto, con especialmente el área estratégica y comunicacional. Y me llamó la atención de ese tema, Roberto, y me gustaría un poco que nos puedas explicar gestión empresarial, la cuestión estratégica. ¿Cómo eso se podría explicar un poco para la audiencia? Bueno, hace 5 años, doctor, que tengo el gusto de trabajar con las cooperativas de producción. Empecé con una cooperativa que está en Itapúa, la cooperativa Naranjito. Justamente en aquel momento mi incorporación a la estructura organizacional fue para trabajar en marketing estratégico. Empezando el proceso de marketing estratégico había que hacer un análisis. Como siempre, cuando hablamos de estrategia, lo primero es hacer un análisis situacional, ¿verdad?, del momento. Y en ese contexto nos damos cuenta muchas veces de que la planificación empresarial también tiene que mejorarse para luego trabajar en lo que es la comunicación estratégica, el marketing estratégico. Entonces son cosas complementarias, ¿verdad? La gestión empresarial, planificación y gestión empresarial, y la comunicación estratégica. Y básicamente el trabajo consiste en ayudarle primero que nada a la empresa o a la organización cooperativa, en este caso, a ver cuál es la situación actual, cuál es la situación futura deseada, a dónde quieren llegar, cómo quieren verse de aquí a cierto plazo. Generalmente una planificación estratégica hoy día se hace a 3 años o a veces hasta 5 años, dependiendo del tipo de empresa también. Y tratar de direccionar las acciones, los objetivos estratégicos, para que eso sea lograble, sea alcanzable. Tratar de reducir esa brecha que hay siempre entre lo que uno planifica y lo que ocurre después en la realidad. Ese es el direccionamiento estratégico. No es nada fácil, Roberto. No es nada fácil, es algo que involucra a todas las áreas de la empresa. Es algo que involucra también generar una cultura organizacional que apoye esa estrategia. Porque si vos tenés la mejor estrategia del mundo y no hay una cultura en la organización que acompañe eso, decía Peter Drucker, la cultura se come a la estrategia de un bocado. Qué interesante. Entonces, muy buena frase. O sea que me hiciste pensar allí, Roberto, cuando estabas hablando, porque a veces, y me supongo que en tu trabajo, en tu actividad, así como estratega empresarial, me supongo que se da también el caso de una persona. De repente, pues nosotros nos vemos como creemos que somos, pero las demás personas nos ven en realidad de otra manera. Y eso solamente una persona que esté, digamos, desde afuera quizás, pero teniendo esa información que vos dijiste, podría de alguna manera hacer armonizar. Así es, doctor. Y todo lo que se quiere lograr muchas veces requiere un trabajo progresivo, un entrenamiento de todas las partes. Pero para eso hay que definir claramente primero cuáles son los objetivos estratégicos. Exacto. Y si nosotros queremos trabajar en una organización en comunicación estratégica, justamente es para apoyar el logro de esos objetivos. Y primero, esos objetivos tienen que estar bien definidos y todos los que trabajan en la organización alineados hacia el logro de esos objetivos. Y justamente eso es lo que tratamos de lograr con una buena planificación y una buena gestión estratégica, porque tampoco sirve de nada tener un plan estratégico y que sea un documento que después quede encajonado, ¿verdad? La gestión estratégica es la que aterriza esos planes a la realidad y por supuesto no es algo fijo, es algo que se va
acomodando, ajustando de acuerdo a cómo van aconteciendo después las cosas. Entonces realmente es un trabajo de mejora continua. Mejora continua. Y decime, Roberto, me fascina este tema porque tiene mucho que ver precisamente con saber también vender lo que uno tiene o lo que esa organización está proyectando. Porque yo veo al menos que hay muchas organizaciones en todo el país, las empresas en general, que hacen mucho pero no muestran mucho de lo que hacen. Entonces es como que están distanciados, digamos, un poco del público, o el público lo sabe, pero otra vez un público selecto, pero no se vuelve, digamos, algo que pueda realmente alcanzar, me supongo, a cada vez más gente, porque creo que también ahí habría que enfocarse, tengo entendido. Así es, doctor. Justamente el sector cooperativo tuvo siempre la particularidad de ser un gigante a nivel de desarrollo socioeconómico, pero un gigante silencioso. Recién en estos últimos años se está teniendo mayor comunicación sobre todos los elementos positivos que se logran a través del cooperativismo en el ámbito productivo. Y ese fue uno de los trabajos a nivel de comunicación con la Cooperativa Naranjito y con otras organizaciones del sector cooperativo con los que estoy trabajando hoy día, como el caso de la Central de Cooperativas Unicop, porque esa comunicación estratégica podríamos dividirla en comunicación externa, que se puede dividir nuevamente en asociados de las cooperativas y en sociedad y público en general, y comunicación interna. Primero, desde adentro tenemos que estar plenamente convencidos y en conocimiento profundo de cuáles son los beneficios que como cooperativistas estamos otorgando a los socios y a la comunidad, para que después podamos proyectar eso hacia afuera y los asociados lo comprendan, lo mantengan en la mente de manera permanente y la sociedad lo comprenda también. Las cooperativas, sabes, doctor, que la cantidad de beneficios que brindan a la comunidad es enorme y al país también, ¿verdad? A la economía. Entonces, ese es un trabajo que está incluido dentro de lo que es la comunicación estratégica. Las cooperativas tienen el desafío de hacer que los asociados trabajen 100% con su cooperativa si es posible, o por lo menos lo más posible con la cooperativa, que sean fieles, que no estén buscando y comparando ofertas en todo momento, al momento de hacer inversiones en sus campos de cultivo, al momento de entregar su producción, etc. Y ese es uno de los desafíos porque hoy día los cooperativistas no tienen las mismas condiciones que tenían hace décadas atrás, cuando ser cooperativista era prácticamente obligatorio, era unirse en cooperativa o dejar de existir, ¿verdad? Hoy día ya no es así, el productor tiene varias opciones, pero tiene que saber que ser cooperativista es su mejor opción. Y ese es uno de los desafíos comunicacionales de las cooperativas hoy en día. A ver, Roberto, por ejemplo, vamos a suponer, te vas a un lugar determinado, a una cooperativa, y alguien te pregunta, ¿por qué yo necesito, o este lugar necesita una estrategia comunicacional? Porque parecería algo que todavía no forma parte, digamos, de la organización. Porque yo personalmente a veces veo que tienen sus departamentos de prensa, pero falta algo más. ¿Por qué es necesaria tener una estrategia comunicacional? Bueno, la estrategia comunicacional y cualquier estrategia, aquí ya nos vamos a ir a un plano general, te ayuda a optimizar el uso de tus recursos. ¿Cómo vas a hacer con lo que tenés para lograr el mejor resultado posible y considerando el escenario en el que te vas a desenvolver? Por eso cuando se hace el inicio de una estrategia y se mira esa situación inicial que te había comentado, se tiene que analizar no solamente la parte interna de la organización, sino también el entorno, todos los factores que pueden influir en los resultados finales. Porque yo puedo hacer una estrategia donde tenemos las mejores intenciones del mundo y nos fijamos objetivos sumamente optimistas, pero esos objetivos van a estar influenciados después por lo que ocurre afuera, desde el exterior.
el mercado en el que me estoy moviendo, Totalmente. las normativas, las leyes, el gobierno, O sea, no la es algo economía. pétreo, hay que estar preparado también para estar expuesto a esas modificaciones. Hay que estar preparado para todo y hay que ver qué recursos disponemos para estar preparados para todo. Y hay que ver también cuáles son nuestros objetivos para ver si contamos con los recursos para alcanzar esos objetivos. Y muchas veces al hacer ese ejercicio, uno encuentra algunas carencias, algunas cuestiones que tiene que ajustar, que tiene que mejorar, algunos recursos que están faltando. Y también uno encuentra fortalezas, ¿verdad? Oportunidades, fortalezas Exacto. que tienen que ser potenciadas, que tienen que ser aprovechadas para así poder alcanzar esos objetivos. Y eso es necesariamente, tiene que ser trabajado con una estrategia. La estrategia es la que va a ayudarnos a direccionar todos esos recursos hacia unos objetivos comunes. Muchas veces al no tener la estrategia se desperdician recursos. Totalmente. Qué interesante. A mí realmente me parece, pero muy importante, muy interesante el tema de la estrategia, así como estás hablando, Roberto. Vamos a un pequeño corte, volvemos en un minuto. Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte de nuestra entrevista con Roberto Maida, hablando sobre estrategia, por supuesto relacionada a la empresa, al sector productivo. Y de luego no podemos soslayar, Roberto, el tema de las cooperativas. ¿Cómo estás viendo el movimiento cooperativo nacional relacionado, por supuesto, también con lo que hemos hablado? Bueno, hablábamos de la comunicación estratégica y justamente parte de esa comunicación es demostrarle a todos los socios cooperativistas y a la sociedad los beneficios del cooperativismo en el sector productivo. El cooperativismo en el sector productivo ha crecido enormemente. Como te decía, es un gigante a nivel de producción en nuestro país. Por darte una cifra, de entre el año 2014 y el 2024 ha crecido 77% el patrimonio neto de las cooperativas de producción. Qué interesante. Que son socias de FECOPRO. El patrimonio neto. El patrimonio neto de las socias de FECOPRO, que son 34 cooperativas de producción de nuestro país, creció 77% en solamente 7 años, 2014 a 2024. Muy interesante ese dato. El socio cooperativista tiene que saber que cuando está trabajando con su cooperativa, no solamente tiene que pensar en esa única transacción comercial que está realizando en ese momento. Tiene que considerar también todo el aporte que la cooperativa le da como socio a nivel año y también que le da a la comunidad. Tú sabes que los socios, cuando la cooperativa está trabajando bien y tiene un buen excedente, al final del año recibe un retorno por esos excedentes. La cooperativa no solamente le da un retorno al asociado, sino que también le da un retorno muy significativo a la comunidad en general. Las cooperativas enriquecen sus respectivas comunidades, aportando en el ámbito cultural, en el ámbito educativo, en infraestructura, en seguridad, en salud, y ni qué decir en capacitación para todos sus asociados, para todos sus colaboradores y para las instituciones educativas regionales también. Entonces se genera con el cooperativismo una economía circular, doctor Víctor, que yo no encuentro en otro tipo de empresas, en otro tipo de organización empresarial. ¿Puedo explicarle un poco a la audiencia? Porque qué interesante eso. Es un ejemplo de una economía circular desde el movimiento cooperativo que tenemos hoy en Paraguay. Es así mismo. Cuando nosotros estamos consumiendo un producto de origen cooperativo, podemos estar casi seguros que las utilidades generadas por ese consumo, por ese producto, van a quedar en la región. Cuando nosotros consumimos un producto de origen de una empresa multinacional, nosotros no sabemos dónde van a parar los fondos de esas utilidades. Puede que salgan del país. Cuando consumimos productos de una empresa nacional, que son de pocos o de un único dueño, tampoco sabemos dónde va a parar esas utilidades. Sin embargo, una cooperativa es una empresa de propiedad de muchos, de propiedad cooperativa, donde las utilidades son reinvertidas o distribuidas en excedentes entre esos mismos socios. Entonces la riqueza se distribuye entre más personas, que son los asociados, y lo que queda se reinvierte en la comunidad, en infraestructura, en educación, en nuevas plantas industriales, etc. Y esa es la economía circular. El dinero queda en nuestra propia comunidad,
y eso es positivo para todos. Es, por supuesto, muy positivo. Qué interesante ese concepto, Roberto. Y por sobre todas las cosas, la influencia que ha tenido el movimiento cooperativo está ingresando, creo yo, también en un estadio que requiere de esa visión estratégica para realmente seguir avanzando, así como con estos datos que dijiste se está logrando sin duda alguna. Ahora, esta visión que vos estás exponiendo aquí requiere necesariamente que también las cooperativas se percaten de la necesidad de usar la estrategia como una herramienta que al final y al cabo va a incrementar sus propios activos. Asimismo, además la estrategia te permite tener una visión de largo plazo también. Y si bien las cooperativas están creciendo enormemente, como mencionábamos, en muchos casos hay grandes desafíos. Uno de ellos es la industrialización. Nuestras cooperativas de producción en Paraguay tienen que seguir el camino de la industrialización. Sabemos que muchas ya están industrializando. Sin duda. A gran escala, inclusive. Si pensamos en las cooperativas del Chaco y también en muchas cooperativas de Alto Paraná, de Itapúa, ya tienen importantes plantas industriales. Pero ese es un camino que hay que seguir porque tenemos que competir a nivel global. Y esa competencia global está cada vez más difícil, más desafiante. Y ahí es donde está el principal desafío de las cooperativas, poder industrializar, poder obtener los fondos necesarios para esa estrategia de industrialización. Y ahí es donde quizás también necesitamos un mayor apoyo de parte de instituciones financieras, del gobierno, fondos más flexibles, con intereses preferenciales, para que eso se pueda lograr. En muchos países del mundo se está trabajando de esa forma, en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, creemos que es una tarea pendiente a nivel de cooperativismo productivo. Claro, porque yo veo, por ejemplo, una unidad productiva, supongamos una cooperativa que está realizando importantes avances, no solamente en la elaboración de nuevos productos, sino que también de servicios. Y ahí también está el tema relacionado a lo que se llama ahora la tecnología. O sea, cómo yo ofrezco, o sea, cómo esa cooperativa va ofreciendo eso, pero también requiere de nuevos recursos. Tiene que haber una suerte de amalgama también con el sector bancario para que ello pueda surtir efecto. Totalmente. De hecho, la cooperativa que mencionábamos inicialmente, por ejemplo, Cooperativa Naranjito, hizo una transformación hacia lo digital muy importante. Qué interesante. En 4 años sus resultados operativos y financieros están realmente muy sobresalientes y varios fueron los pilares para esto, ¿verdad? Es realmente implementar una estrategia empresarial que salga de los papeles y vaya realmente a la práctica. Fue uno de los pilares. Otro fue la transformación digital. Hoy día están incorporando también algunos elementos ya de la inteligencia artificial dentro del proceso y dentro de su comunicación. Trabajar mucho en la cultura organizacional, que como te dije es fundamental. Y bueno, la parte tecnológica que mencionabas es realmente algo que hoy día no podemos dejar de lado, ¿verdad? La tecnología, la digitalización, la inteligencia artificial, que cada vez va a entrar más fuerte, son cuestiones que van a estar muy ligadas a todo lo que es ese proceso de transformación, de mejora, de servicios y de industrialización también. Y mencionabas el tema de los servicios. Los servicios son fundamentales a nivel de cooperativismo porque ocurre también en las cooperativas una particularidad que no se da en otras empresas en general, donde el cliente es el dueño. El socio, el cliente de la cooperativa es el dueño al mismo tiempo. Entonces el servicio cobra un valor realmente muy importante. Totalmente, qué interesante. Y por sobre todas las cosas, me gustaría ahí tu reflexión, ya estábamos terminando, Roberto, es el relacionado a cómo los directivos, digamos, de una cooperativa pueden percatarse de la necesidad de lograr una estrategia comunicacional. Porque probablemente no todos estarían, digamos, contestes en llevar a cabo esta suerte de asesoría o de una nueva visualización, porque yo entiendo que esta es una mirada puesta en el presente, pero viendo también un futuro que ya viene rápidamente y hay que estar preparado, porque la estrategia justamente te prepara para un escenario que muchas veces no se quiere ver, pero que de alguna manera va a ocurrir.
Doctor, lo que crees que estás haciendo bien, si no lo comunicas bien, no lo estás haciendo bien. Qué bueno, es muy interesante. La comunicación hoy día es parte de hacer bien algo. No basta con hacerlo bien, tenés que demostrar que se está haciendo bien. Y cuando hablamos de empresas y de organizaciones, ni qué decir. Saliendo del plano personal, yendo al plano organizacional, eso cobra aún más importancia porque estamos hablando de un mundo de gente que tiene que estar convencida de que se están haciendo bien las cosas, a nivel interno y a nivel externo. Entonces, yo creo que no es opcional. Yo creo que el tener una estrategia de comunicación tiene que ser algo prácticamente imprescindible en una empresa. Ahora, que para hacer esa estrategia te ayude una agencia, te ayude alguien externo o lo hagas por cuenta propia, eso podría ser opcional. Pero dejar de tener una estrategia, un análisis de la comunicación y tratar de mejorarla en el día a día, eso no me parece algo opcional. Exacto, no, realmente es así, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué tanta importancia tiene el capital humano aquí, Roberto? Porque se habla mucho y hablaste realmente con mucha propiedad de todo lo que significa la estrategia comunicacional, empresarial, pero ese factor humano, esa persona que atiende ahí en la mesa, que le atiende al cliente, también tiene que ser formado con valores. A mí me da la impresión muchas veces, Roberto, que no me refiero a las cooperativas, pero en otras entidades u organizaciones, parecería que eso dan como un hecho, como una secuencia casi artificial, digamos, ¿verdad? Si viene o no viene, nos da igual, total, vamos a tenernos más luego que clientes, por ejemplo. Las personas y los procesos son todo en la empresa. Personas y procesos. Personas correctas haciendo los procesos de la manera correcta. Cuando hacemos planificación estratégica, lastimosamente aquí no puedo mostrar un gráfico, pero tratemos de interpretarlo. Hay 4 perspectivas que generalmente trabajamos. La de más abajo, la base de la pirámide, digamos, como para entender el gráfico, es desarrollo y aprendizaje. Desarrollo y aprendizaje de las personas, esa es la primera perspectiva. Eso nos lleva a una segunda perspectiva de procesos internos. Con las personas correctas, en los lugares correctos, trabajando cada día mejor en ese proceso de mejora continua, mejoramos los procesos de la empresa. Esos procesos nos llevan a un tercer nivel, que es un mejor impacto en el cliente, en el consumidor, en el socio, en el caso de las cooperativas. Y esas 3 bases nos llevan a un mejor resultado financiero, que es la cuarta perspectiva. Qué interesante. Si no tenemos esa base de personas y procesos, difícilmente el cliente va a estar contento y difícilmente los resultados financieros van a ser sobresalientes. Entonces, respondiendo a tu pregunta, las personas son un pilar fundamental. Son claves. Porque fíjate, Roberto, y bueno, vos sabés mucho sobre esto, el hecho mismo de cómo una persona le reciba al cliente, la forma en que habla, la forma en que lo mira, esa amabilidad. Parecería algo así, para muchos quizá trivial, pero para mí personalmente es fundamental, porque ese acto que se realizó en un segundo puede significar muchas posibilidades de inversión, etcétera, etcétera. De hecho, las personas que están en atención al cliente, que son la primera cara de la empresa, son fundamentales también dentro de ese proceso de comunicación y de generar una relación de largo plazo con el cliente. Nosotros lo que buscamos en marketing estratégico es generar una relación de largo plazo, si es posible que pueda ser nuestro cliente a lo largo de toda su vida, ¿verdad? Totalmente. Eso es el marketing correcto. Muchas veces escucho el concepto de es puro marketing, dice la gente, sí. cuando es una publicidad engañosa. La publicidad es solamente uno de los pilares del marketing, ni siquiera hoy día es el más importante, ¿verdad? Entonces el marketing bien hecho es generar confianza, generar relación de largo plazo. Y para eso las personas que están en atención al cliente tienen que tener buenos atributos de comunicación, empatía, tienen que tener cualidades que sean agradables para el cliente. Totalmente. No cualquiera puede estar en un puesto de atención al cliente. Ese es un buen punto. Mira, Roberto, se nos fue el tiempo. Yo creo que tenés que venir
en una próxima ocasión, porque quedaron varios temas en el tintero, hay muchos, yo sé que todavía por profundizar. Te agradezco mucho que hayas estado aquí, Roberto, y por ahí si no nos vemos que ya tengas una buena fiesta de fin de año, aunque la Navidad no debería ser tan de fiesta, sino de reflexión. Así es. Igualmente, doctor, para usted, para todos los televidentes, y con mucho gusto estaría compartiendo un siguiente programa más adelante para seguir hablando de estos temas tan apasionantes. Al contrario, Roberto, para nosotros es un gusto estar aquí contigo. Estuvimos con Roberto Maida hablando sobre gestión empresarial y comunicación estratégica relacionada al sector productivo. Muchas gracias por la atención. Nos vemos la próxima semana.